Buenas tardes nuevamente. Volvemos ya con nuestra... Lo voy a quitar porque me escucho doble. Creo que es más fácil para mí el poder estar teletransmitiendo directamente con todos vosotros y ya llegando al broche de oro de este gran evento en el que tenemos a un invitado muy especial. Y con él vamos a hablar. Antes de empezar con él, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de persona has sido desde que apareció esa etapa de cuarentena y de pandemia? ¿Decidiste tomar todo de una manera negativa? ¿Decidiste que no había solución? El pesimismo, el ver mal estar encerrado en casa, el enfadarte, el frustrarte ante los cambios. ¿O sin embargo decidiste aceptarlo como un reto, el verlo como una oportunidad, como un crecimiento? Creo que es muy importante que antes de que termine este año te des un tiempo para ti, ese miedo con el que nos hemos encontrado de tener que encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con el compartir nuestros espacios personales y que no tuviéramos separación de la parte laboral con la parte personal. Y eso nos ha hecho tener muchos miedos. Pero si todavía eres de los que han estado un poco rezagados ante ese cambio, te invito a escuchar esta gran charla del gran, bueno, ya nombré antes, José Luis de Alba González, más conocido como Youda. Van a aparecer sus redes sociales también a lo largo de toda la transmisión y espero que puedan seguirles porque la verdad, seguramente a partir del año que viene va a estar dando nuevas conferencias y sí es un placer seguirlo y escucharlo. Me gustaría presentarlo y hablar un poquito de su trayectoria profesional. Él es presidente y CEO de Incipio Ventures. Lleva más de 36 años dedicado al emprendimiento, la tecnología y la innovación. Es promotor y cofundador de Compact E. Experiencia en el servicio público, fue secretario de Finanzas y Administración del Estado de Jalisco. Inversor y coach para startups y soluciones gubernamentales. Está comprometido e involucrado en empresas de Venture Builder para transformar digitalmente empresas en México y toda Latinoamérica. Quiere desarrollar un mundo mejor patrocinando a los individuos y a organizaciones herramientas a través de su fundación de Alba Raso, más conocida como DAR. Es creador de ADN Changers desde 2018, donde dan becas para jóvenes estudiantes universitarios comprometidos con una experiencia de vida en Canadá. Y también es analista y conferencista en temas de entorno económico, social y político. Bienvenido, José Luis. Tienes toda la palabra. ¿Cómo estás, Alexandra? Pues bueno, aquí podría ser en alguna playa, en algún lugar, con saco para darle formalidad, pero les diría, hoy lo que nos ha permitido es el mundo de la virtualidad. Entonces me quito los lentes y nos salimos de este espacio y nos vamos a otro, nos vamos ahora al escenario de trabajo y al final el modelo es que lo que nos ha permitido la virtualidad es que podemos estar en cualquier lugar. Y eso es un cambio importante. El COVID obligó primero a que sobreviviéramos. Lo que nos puso por delante es que había que trabajar el flujo de efectivo, que es la sangre de las empresas. Cambió el modo de lo que conocíamos corto plazo, que era un año. Hoy corto plazo es un mes. ¿Cómo hago mi trabajo para que este mes salgamos adelante? ¿Cómo vamos a tener recursos líquidos? ¿Cómo vamos a pagarle a las personas? ¿Qué negocios tengo que hacer? Ya no puedo pensar en invertir y que recupere la inversión en 3, 4 o 5 años, especialmente a las pequeñas empresas o algunas en crecimiento. El medio plazo se convirtió en 3 meses y el largo plazo en un año. Pasamos a pivotear, que así le llamamos en las startups, cambiar de modelos rápidamente para poder sobrevivir. Y yo le llamaría, ligando mi plática con las anteriores, a ser efectivos. ¿Qué quiere decir? Eficaces y eficientes. Eficaces, lograr el objetivo, y eficiente hacerlo con un adecuado uso de los recursos. Pero tuvimos que aprender a hacerlo rápidamente. Aquellos que entraron en pánico empezaron a tener problemas y si no se repusieron de esto, perdieron participación de mercado, aún en un mercado más pequeño.
Y cuando se dé la recuperación, dependiendo de los sectores, que será más rápido después, van a perder esa ventaja. Después vino con el aislamiento la reflexión. ¿Por qué? Porque nos encontramos a nosotros mismos, con nuestra familia, y empezar a preguntarnos cuál es el mundo que estamos viviendo y qué queremos vivir. Y eso, créame, no empezó con la pandemia, ya venía. Hay una tendencia a generar una conciencia planetaria. Un libro que recomiendo ampliamente, que se llama Leading from the Emerging Future, que es Dirigiendo desde el futuro emergente, de Otto Scharmer y Catherine Kaufer, nos lleva de ellos fueron autores, él fue autor de lo que se le llamó la U, que es pensar en los demás también, y hablan de que el mundo está dividido en tipos de iceberg. Y ahí tenemos 3 icebergs. Uno que es divididos ecológicamente, con una burbuja de crecimiento que, como se dijo en las pláticas anteriores, hay recursos finitos. Una burbuja de ingresos que atenta contra derechos humanos porque estamos comprando productos, sobre todo ropa, en economías donde trabajan menores y tienen casi una economía de esclavos. Una burbuja financiera que se está separando cada vez más de la economía real. Ese escenario lo que nos hace ver es que estamos en una situación que se hace delicada porque estamos acabando el mundo. Ese es un serio problema. Es un serio problema porque en un momento dado tenemos un mundo limitado. Entonces, ahí esa parte está atentando. También hablamos de que tenemos una burbuja de social. Esa burbuja social está por una parte tecnológica que está teniendo limitantes con necesidades reales. La inteligencia artificial, el Big Data, la robótica. Tenemos una burbuja de liderazgo porque hay una parálisis colectiva donde los líderes no se atreven a cambiar. El mundo mira hacia el uso alternativo de energías y tenemos algunos líderes que están mirando a combustibles sólidos donde estamos acabando el planeta. Eso está produciendo también una burbuja de consumo, que hay una felicidad falsa en el crecimiento del Producto Interno Bruto. También otra burbuja que se provoca con eso es que estamos divididos espiritualmente. Es un iceberg que comprende la burbuja de gobernanza, donde no le damos voz a todos, y eso es lo que países avanzados, como el caso de Estonia, están haciendo con su e-citizen y con el recurso, dándole la oportunidad que llegue un tipo de gobierno diferente, en línea, que le puedan preguntar a las personas qué quieren sin que tengan que pasar por procesos formales de votación que no reflejan eso y son manipulables. Tenemos una burbuja de propiedad donde los que tienen el dinero no le están dando uso a las cosas para dar un mejor uso social. Pero sin embargo hay una tendencia, y esa tendencia inició antes. Al principio de la pandemia, en el mes de marzo, hubo un evento que se tuvo que hacer virtual desde Toronto. Asistí virtualmente a él, se llama Collision. El año anterior había estado ahí. ¿Y eso qué pasó? ¿Cuál fue el cambio hoy? Que tuvimos un contacto de muchísimas personas, éramos más de 20,000 personas, y tuvimos sesiones macro, tuvimos intercambios y empezamos a ver cómo venía el futuro. Y uno de los speakers en una sesión que hubo, se habló de esto, de la conciencia social en un evento tecnológico. Y vi ahí líderes económicos. Pero hoy, el último número de la revista Harvard Business Review, el último número, este número los habla de que viviremos el futuro en un trabajo desde cualquier lugar. Y hay quien dice, oye, es que me están juntando en un solo lugar el trabajo, la escuela, la familia, el descanso. Señores, cuando nos vamos a sociedades rurales, a la Edad Media, los reyes eran educados en los castillos. Estamos hablando que los artesanos tenían en el mismo lugar, era su casa, su taller, su familia, ahí tenían un lado. Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo hacia un modelo diferente. Pero la verdadera pregunta con todo esto, y en este mismo revista habla de que tenemos que tener una economía responsable. Lo contrario no es posible. Entonces ahí tenemos que empezar a romper paradigmas. Un ejemplo de ello son los árboles de Navidad. Hay quien decía que deberíamos de comprar mejor un árbol de Navidad que fuera reutilizable de plástico. Yo les diría, al final es plástico. Oye, ¿por qué no uno natural? Y dicen, es que se está talando un árbol. Y ahí vienen cuestiones muy de fondo. Si en México tenemos concesiones forestales que duran 20 o 25 años, el empresario va a tener que dedicarse a talar. Pero si tiene, como en otros lugares, Canadá, una concesión de 100 años, la compañía cotiza en bolsa, levanta suficiente capital, ¿qué hacen? Cada 20 años, el lugar que talaron en esa división, lo vuelven a plantar. Y entonces se vuelve un recurso renovable.
Así de sencillo, lo que tenemos que volver a pensar es cómo le hacemos. Pero nos lleva, todo esto que nos pasó y nos cambió, nos lleva a que en ese aislamiento nos empezamos a preguntar qué queremos. Y la pregunta inicial para todos nosotros sería, primero, ¿quién eres? Y yo les diría, ¿te lo has preguntado realmente? Les recomendaría que usaran la ventana de Johari, que lo que hace es que dice, yo conozco lo que yo sé de mí, que yo conozco y los demás conocen. Lo que yo sé de mí, que los demás no conocen, que se le llama el área oculta. Lo que los demás conocen, que yo no conozco, que es un área ciega. Yo no lo veo, pero los demás sí ven eso que yo no estoy viendo. Y hay un área desconocida que está por ahí, que podría salir en un evento de una crisis, que es un área que puede ser riesgosa. Pero la primera pregunta, ¿de verdad haces un intento por conocerte? Entonces, es lo que decía en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos tenía una pregunta ahí en el dintel que decía, hombre, ¿te conoces a ti mismo? O sea, así de sencillo, tenemos que preguntarnos quiénes somos. Y conocernos, ¿qué significa? Conocernos es hacer la pregunta de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Y yo recomiendo una técnica que hemos tomado mi esposa y yo, talleres de Ho'oponopono. Es algo que se practica en Hawái y que les ha permitido a los que están ahí reconfigurarse. Y recuerden que Hawái nace porque huyeron de otras islas donde se mataba a las personas y eran frecuentes los sacrificios humanos para mitigar a los dioses, explosión de volcanes, etcétera. Y ellos llegaron y pusieron ese esquema y lo ponen en los cantos, etcétera. Ho'oponopono se ha estado difundiendo. Nosotros utilizamos a una expositora que es argentina-americana, que antes viajaba por todo el mundo, hoy lo está haciendo virtualmente. ¿Y qué es lo que hace aquí? La primera pregunta, ¿qué es lo que quieres en la vida? Pero si yo les pregunto eso, probablemente ustedes me dirían que quieren algunos, no, sé, yo quiero mucho dinero y empiezan con viajar y otras cosas. Les pregunto la segunda vez, de nuevo, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y van profundizando. La tercera vez llegas de verdad a lo que quieres. Y muchos de nosotros lo que decimos es que yo quiero ayudar al mundo. Ah, entonces el dinero no es lo que quieres. Lo que tú quieres es un vehículo, un instrumento para poder honrar y manejar el mundo. Entonces, ese siguiente escenario lo que te lleva es a decir, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a mi objetivo? Y muchos de ustedes dirán, yo quiero ayudar al mundo, quiero ser feliz con mi familia, quiero viajar, quiero conocer y por supuesto, quiero un trabajo que me dé dinero como un vehículo para eso. ¿Eso qué significa? Que entonces ya empiezas a tener un faro, una guía de dónde quieres ir. Porque si no sabes a dónde vas, no hay camino correcto, lo decía Séneca. Y ahí viene la pregunta, la primera pregunta que también nos tenemos que hacer, ¿cuál es mi tramo de vida? Y existe un estudio que se hizo acerca de los que vivían más de 100 años, los centenarios. Y algunos de ellos empezaron a investigarlos antes, les tomaron sus parámetros, checaron todo lo que ellos manejaban, se fueron a detalle en ese estudio, está documentado en Barcelona, y con esos datos en un momento dijeron, a ver qué pasa. Y lo siguieron varios años. Y después verificaron cuánto habían vivido y encontraron varias cosas. Pero las cosas que son predictores más fuertes para tener una vida más larga, de las más potentes, la segunda más importante es tu círculo de soporte, tu círculo con el cual, si tienes un problema, le vas a llamar para platicarlo. Si tienes un requerimiento económico, tienes la suficiente confianza para decir, me falta tanto dinero y no puedo salir. Y tiene la confianza y la historia de poder pagarlo, por supuesto. Ese es el segundo predictor. El grupo de soporte que tú tienes y que puedes apoyarte en él, que es tu familia cercana, algunos amigos, los compañeros de trabajo con los que de verdad vas a seguir aunque cambien de empleo. Pero el más importante, con un poco más de puntaje respecto a este factor de predictibilidad, es cómo te comportas con los demás, tus redes sociales, cómo te mueves. Y eso no importa si es alguien cercano, un familiar, simplemente cómo atacas o cómo manejas la relación con alguien cuando llegas al hotel, con los meseros, con las personas que te asisten, los que reciben, cómo los manejas. Hoy ya no puedes saludar de mano, dar un beso, etcétera, pero eso cambia mucho. Si tú llegas y a todo mundo le expresas eso, eso aumenta tu posibilidad de vida, aumenta la capacidad que tienes para poder tener una vida feliz y prolongada. Y por supuesto te sientes mejor porque todos, una gran medida es la sonrisa.
Y aquí voy a hacer brevemente una reflexión de un mensaje que puso en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, Merris Hernández, en un grupo que se llama OVNIS, que está en el cual recibo mucha información y veo de todo. Y lo que él dice ahí, se va a una generación sin despedirse. Y es que hoy lo que estamos viviendo es que si en la crisis, en lo que fue la fiebre española, que así le llamaron, aunque no fue su origen ahí, a principios del siglo pasado, se murieron más bien jóvenes, hoy se están muriendo más bien ancianos, gente mayor también. Se está muriendo, y así lo dice en su texto que publicó en WhatsApp, se está muriendo la mejor de las generaciones, la que sin estudios educó a sus hijos, la que sin recursos les ayudó durante la crisis. Se están muriendo los que más sufrieron, los que trabajaron como bestias, los que han cotizado más que nadie. Se mueren los que pasaron tanta necesidad, los que levantaron el país, los que ahora tan solo deseaban disfrutar de sus nietos. Se están muriendo solos y asustados, apurando el último aliento, sin la ayuda de un mísero respirador. Se van sin molestar, los que menos molestan. Si van sin un adiós, los que menos merecen irse. Muchos dicen solo afecta a la tercera edad, como si no importaran, como si no fueran humanos. En realidad ellos dieron los mejores años de su vida al trabajo, a su familia, al país. Hay que cuidarlos. Todos llegaremos en algún momento al mismo lugar. Cuídense mucho, les deseo lo mejor. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué estamos haciendo? Una sociedad que no toma en cuenta, que no protege a sus mayores y que no protege también al futuro, a los niños, es una sociedad que empieza a demeritarse. Entonces, eso nos lleva a la gran pregunta que al convivir con la muerte, muchos que al principio no creían, empezaron a ver morir gente cercana. Y entonces empezaron a preguntarse, ¿puedo morir? Y los jóvenes que por su condición física, los millennials, los zetas, son los que de repente tienen un sentido de la inmediatez que no sacan consecuencias de lo que puede pasar con sus padres, con sus abuelos. La pregunta que deben de hacerse es la que yo hago en el grupo de los Changers, los chicos que entrenamos en la fundación para que tengan una experiencia internacional. Y yo les pregunto, ¿cómo ven tu muerte? Y la primera pregunta es, ¿cuántos años van a vivir? Y son curiosas las respuestas. Los jóvenes son optimistas, pero piensan que los ancianos, cuando les preguntas quién es anciano, quién es mayor, te van a decir que 40, 50 años. Y dice, oye, caray, si ya uno tiene 66, como en mi caso, o tienen 80 o 100 años, ¿qué les vas a decir a ellos? ¿Que son casi muertos en vida o qué? O como las series de zombies. Entonces, la verdadera pregunta para los jóvenes es, a ver, ¿cuánto crees que vas a vivir? Y la mayoría te dicen, oye, voy a vivir 45, 50, 60 años, los que te dicen más. Y luego viene otra pregunta importante para el manejo de sus finanzas. Tienen que ahorrar dinero, tienen que producir un recurso y le dices, ¿cuándo te vas a jubilar? Porque tienes que tener el dinero, o sea, ya dejar de trabajar y meter en otra cosa. Y recibes respuestas sorprendentes. A los 25 años y tienen 20, 22. A los 30, 35. Los que más te dan son 40, 45. Nadie piensa que va a trabajar estos jóvenes a los 60, 65 años. Cuando les enseñas y le dices lo que significa el dinero, valor presente y cuánto puede producir para que liberando lo que es la parte de inflación tengas un ingreso perpetuo, empiezan a caer en cuenta de esto. Pero la primera pregunta con la que los haces conscientes de cuánto pueden vivir es les pregunto, ¿cuántos años ha vivido el más longevo de tus parientes? Y empiezan a sacar la tía abuela y fulanita por allá y aquella que murió a tantos años y empiezan a aparecer cifras de 90, 95, 100 años. Yo los que les diría a los jóvenes que nos escuchan, existe una altísima probabilidad de que vivas más de 100 años. Así de sencillo. Las causas de la muerte hoy ya no van a ser por hambre, por otras cosas. Van a ser porque tú no cuidas tu cuerpo, porque fumas, porque no comes con hábitos adecuados de alimentación, porque no haces ejercicio, porque no te cuidas. Pero la probabilidad desde el punto de vista científico, la ciencia va a ser que vas a vivir una vida y hoy el reto de la ciencia es que tengas una vida larga y está batallando por la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Por eso estamos hablando del transhumanismo, que ahí está, el que la conciencia humana pueda ser trasladada a un dispositivo perpetuo. Entonces estamos en otro momento. Entonces la verdadera pregunta es, ¿a dónde va la sociedad? Por eso, en Singularity University, cuando estuve en un programa allí en Silicon Valley de una semana, el reto de la humanidad hoy es que tengamos todo a un precio muy barato, que todo el mundo tenga empleo, por eso debe haber un ingreso global universal. Pero para eso tenemos que cambiar todo.
Entonces, eso nos lleva a decir, hoy con la pandemia, con el COVID, ¿qué pasó? Pues que cambió todo. La pregunta que les diría, ok, ¿eres más feliz? Sí, porque te empezaste a preguntar qué hay que hacer, pero eso nos lleva para poder retirarme, para poder hacer algo, que es un retiro activo, ¿no? Llegar y que ya recibo mi pensión y no hago nada, no, tienes que ser activo, porque si no estás activo, eso significa que te vas a morir. El que deja de aprender empieza a morir. Para eso recomiendo que tomen los 7 hábitos de la gente exitosa. Y lo primero que dice en el libro, Covey, es comienza con el fin en mente. O sea, ¿dónde quieres llegar? ¿Quieres tener felicidad? ¿Cómo estás trabajando esa felicidad? Y tu trabajo es parte de tu proceso hacia tu objetivo de vida. ¿Qué quiere decir? Que tienes que preparar tus herramientas. Y aquí Emilio Duró, un español que se dedica a dar conferencias, él dice, copia, no inventes. O sea, inventar es de los genios, copiarlo tenemos que hacer. Hay aspectos en los cuales yo también cuestiono lo que él dice, pero él lo menciona, dice el ejemplo de la chica de color, que es la referencia políticamente correcta. Él le llama negrita. Tiene unos videos muy interesantes, chéquenlos en YouTube. Emilio Duró. Y entonces, ¿qué dice Emilio Duró? A ver, si tú quieres llegar y ligar, como dicen los jóvenes, y tener una chica y te gustan las negritas, como él lo menciona, pues ¿dónde la vas a, qué tienes que hacer? Pues aprender keniata. ¿Y dónde tienes que buscarla? En Kenia. Y si en tu barrio, aquí en el barrio de Santa Tere, hay alguna morena, pues la pregunta sería, ¿qué le gusta a esa chica? Tú si quieres salir con alguien y dices, mira, yo soy muy conservador, soy muy católico, apostólico y romano, pues tienes que buscarla en misa, tienes que buscarla en el Opus, en lugares donde se encuentra. Pero si dice, yo soy muy libertario, yo soy tipo ocupa, como le dicen en España los que llegan, pues la vas a buscar que tenga piercing, que esté en lugares donde están las reuniones de ese tipo, porque tienes que pensar cuál es el fin en mente. Y nos dice Austin Kleon, en su libro Still Like an Artist, roba como un artista. Y yo lo menciono aquí por decir es o robas como un artista, o copias como un artista, perdón, o robas como un genio. Entonces, ¿qué dicen? Pablo Picasso, ¿qué decía? Los grandes artistas copian, los genios roban. Lo que uno tiene que aprender es llegar y decir, ¿cómo lo hizo el mejor? ¿Cuál es mi némesis? ¿Contra quién me comparo? Y empezar a ver qué hizo. Pero luego estudiarte a ti mismo y decir quién influye en mí. El libro Copia con un artista, lo que hace es ponerte en una metodología que diga, a ver, ¿qué te gusta? Y que empieces a estudiar a los que han influido en ti. Si te gusta la música de Wagner, si te gusta la literatura de Shakespeare, si te gusta en un momento el cine de Orson Welles, entonces pregúntate, ese amigo, ¿qué lo influyó? Y entonces vete a lo que está atrás de él. Y eso te va a ir llevando a explorar más a detalle. La genialidad de quienes roban o del arte de copiar no es una idea novedosa. La película de Piratas de Silicon Valley sobre la vida de Steve Jobs y la disputa que tenía con Bill Gates, entonces dice, a ver, ¿de dónde viene todo esto? Porque los señores lo que estaban al pendiente es que está pasando. Y como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. La creatividad entendida de este modo es infinita, tiene sustancia para surgir eternamente y en cualquier lugar, como dice el escritor André Gide. Y esta referencia la que nos dan en los textos, tanto los que escriben como en el caso de Copia como un artista y otros. Y como dice David Bowie, estas frases que menciono las dijo William Ralph Inc. Y como dice David Bowie, el único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar. Y eso nos regresa de nuevo a la muerte. Ok, estoy adquiriendo capacidad, ya tengo un trabajo, estoy generando riqueza. Y entonces la pregunta sería, ¿para qué trabajo? Trabajar por mí y para mi propósito, ese sería el objetivo, que es lo que en Japón se le llama el Ikigai. Es básicamente lo que me gusta, lo que hago bien, lo que me proporciona recursos, dinero y lo que le sirve al mundo. Si estoy enfocado en mi Ikigai y digo, estoy haciendo esto, en ese momento lo que voy a estar manejando es, voy a ser feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Y algo que es mi hobby, y piensen en sus hobbies, no se miden en el tiempo que le dedican porque les gusta. Así de sencillo. Si tú estás haciendo lo que te gusta, no es trabajo, es tu Ikigai. Y mientras mejor lo hagas, si estoy enfocado en ¿qué gané con este encierro? Pues un mayor encuentro, una colaboración, y yo les diría, muchos probablemente empezaron a tener problemas en su matrimonio, pero otros encontramos más espacio de comunicación, de reflexión, y en el momento en que se vio que había cierto nivel de seguridad, que podías caminar con una distancia, en el lugar donde vivimos lo podemos tener, entonces empieza a cambiar tu modelo de vida.
Y entonces te das cuenta que hay muchas cosas que no necesitabas tanto. No necesitabas tanta ropa, no necesitabas tantos zapatos, no necesitabas salir a tantos lugares. Lo que sí extrañamos es el viajar, porque nos gusta conocer, nos gusta aprender. Generalmente cuando viajamos, vamos y estudiamos el lugar, vemos qué se trata, vamos tomando tours, llegamos y visitamos museos. Mucho de nuestros viajes es una rutina de aprendizaje. Y la pregunta sería, ¿qué te gusta hacer? ¿Para qué quieres vivir la vida? Nuestro propósito hoy, en el caso de mi esposa y el mío, es la fundación. Estamos trabajando para poder tener los recursos suficientes para poder tener un fondo que tenga ingreso perpetuo y pueda mantener las fundaciones que apoyamos. ¿Y cómo hacemos para encontrar qué te gusta? Pues bueno, el video que existe en internet, que es el video de las pelotas, de lo que ponen en un vaso. El vaso, primero el que está exponiendo, y hay dos versiones del video. Hay una que está un profesor en un salón, llega ahí con una jarra de vidrio, y entonces llega y le dice, a ver, les dice a los chicos, aquí está esta jarra, en un momento vamos a poner cosas en él. Y entonces pone pelotas de golf, y la pone. Entonces ya quedan las pelotas de golf, y parece que cubren todo el florero, el jarrón perdón, y les pregunta, ¿está el jarrón lleno? Y todos los alumnos dicen que sí. Entonces ahora el profesor toma canicas y le pone las canicas. Y obviamente las canicas son más pequeñas, se encuentran los espacios y se van colocando. Y vuelve a preguntar, a ver, ¿ahora está lleno? Y le contestan que sí. El profesor ahora toma una jarra que tenía de arena y lo empieza a llenar. Y entonces ya se llenan todos los huecos que habían dejado las pelotas de golf, las canicas, y lo ocupa la arena. Y le preguntan, oye, ¿qué es eso? Ah, pues mira, que está lleno. Sí, ya está lleno ahora. Ya los alumnos, ya después de 3 veces, ahora sí está lleno. Pues ahora toma una jarra de café y la vierte sobre el jarrón. Obviamente la jarra de café ocupa los espacios porque la arena pues no ocupa ese espacio porque hay mucho que está en volumen pero no en consistencia y el café lo llena. Entonces, en ese momento les pregunta, ¿ya está lleno? Y lo está lleno de líquido hasta el tope, le van a contestar, obviamente que sí. Pero entonces empieza a explicarles por qué lo hizo así. Les dice, a ver chicos, las pelotas de golf son las cosas importantes, trascendentes que van a llegar y van a permitirle llegar a lo que ustedes quieren al final. ¿Qué sería, bueno, tu familia? Esa es la pregunta del Ho Oponopono. ¿Cuáles son las pelotas de golf? Esas son las que le tienes que dedicar más tiempo en algún momento. No tendrás todo, pero son lo que debe ser importante para ti. Tu familia, tu capacidad para cuando llegue el momento de viajar, tu capacidad para ayudar a otros. Luego vienen las canicas. Las canicas que es, pues los amigos, los eventos deportivos, las relaciones, etc. La arena es el trabajo. En la arena vas a poner tu trabajo, que ese no es tu fundamento, puede ser una parte de eso, también puede ser una pelota de gol, porque puedes decir, yo quiero seguir haciendo esto, pero no necesariamente el trabajo que haces, sino el que quieres hacer. Ya llegan los chicos y se quedan ahí, pues perfecto. Y le pregunta a alguno de ellos, ¿y el café qué es? Hay quien tiene una variante que le va a hacer una cerveza. Dices que siempre debe haber tiempo para tomarse un café o beberse una buena cerveza en compañía de los amigos y en algún momento. Eso es lo que teníamos que preguntarnos. ¿Cómo distribuimos tu tiempo? Y es lo que tenemos que aprender permanentemente. Una vez que haces esto, la pregunta que tú dices, ya sé que tengo que trabajar para poder conseguir el objetivo, lo tengo claro, nunca va a ser un objetivo, un plan súper detallado. Así como el virus nos demostró que no podemos hacer planes tan largos, porque Dios obra a través de sus criaturas y de sus eventos, lo que tenemos que pensar es que tenemos un camino con una visión final. O sea, ¿qué quiere decir? Yo por eso me digo visionario, no misionero. Yo tengo una visión de dónde quiero llegar, porque el camino va cambiando. Por eso hay misiones, así como en la guerra la misión de conquistar una montaña o de lograr tomar un puente, etcétera, son misiones. Entonces el camino que vas a tomar básicamente te define el destino en lo general, pero tú tienes que ir ajustándolo. En startups le llamamos pivotear. Entonces la pregunta es, yo quiero llegar allá, pero para llegar a eso no lo haces solo. El que quiera trabajar solo puede ganar una batalla, pero no la guerra. Tú conquistas cuando consigues armar una estructura que te ayuda a apoyar, pero tú ayudas a los otros. Entonces, la pregunta que te debes de hacer para tú conseguir, y eso es lo más importante, el equipo que te apoya, ¿qué tienes que hacer? La pregunta es, ¿qué vas a dar? Porque si tú pones por delante qué vas a dar, ya te defines en qué vas a recibir.
porque vas a estar peleando en el mercado del trabajo por los más capaces. Y si solo ofreces dinero, te los van a piratear por dinero. Nosotros en principio estamos ajustando nuestra cultura y vemos lo que están haciendo las empresas líderes, pero luego todo eso se copia. Todas las empresas que están acá en el Silicon Valley South empiezan a usar los modelos que tienen Google, Microsoft, Apple, etcétera. Todos empiezan a ofrecer eso. La pregunta atrás de todo eso, ¿qué hay? Una de las cosas que hemos involucrado ahora es decir, ¿a qué le gustaría a las personas que hubiera? Pues un impacto social. En Australia, la primer ministro que que están trabajando allá en base al modelo de cubrir a su gente, y en Nueva Zelanda, la primer ministro de Nueva Zelanda que acaba de ser reelecta, ella se dio cuenta que Nueva Zelanda depende muchísimo de los vuelos, de la parte de vuelos que hacen para llegar el turismo, no por tierra, algunos por barco, pero con la pandemia eso les pega durísimo, porque las personas no van a tomar hoy lo mismo que hacían antes. Les pueden decir que es seguro, pero se ha caído la industria de la hospitalidad y los viajes. Entonces, ¿qué dijo? ¿Dónde está mi reto? Pues que viajen internamente. Entonces, ¿qué dijo? Para que viajen tienen que poder consumir y que se recupere algo de la economía. Y entonces puso, oye, que tengan fines de semana largos. ¿Qué quiere decir? Que puedan tener un viernes o un lunes y entonces juntan un fin de semana y salen. En lugar de que trabajes 40 horas, ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos tomado en Incipio un modelo que es J-Days, donde cada 15 días tienen los colaboradores que estén llevando al día sus KPIs, sus indicadores de desempeño, que están cumpliendo su trabajo y que también a veces les tenemos que decir, oye, tienes que descansar también, pero si hacen bien su trabajo en 36 horas pueden hacer lo que se hacía en 40 o más y se demuestra y eso lo hemos demostrado. ¿Qué hacemos? Les damos un día, viernes o lunes, se llama J-Day. ¿Eso a qué equivale? A que 2 veces al mes tienen un fin de semana largo de tres días. Trabajan menos horas, son más productivos y tenemos el mismo sueldo y es una ventaja competitiva contra la competencia. La pregunta para que tengas las mejores personas y colaboren contigo es, ¿qué das para ver qué puedes recibir? Pero en un fin de lo que es dar, o sea, tú lo das porque quieres darlo, porque eres consciente de eso. Esa es la gran pregunta, ¿por qué al final de cuentas te hace feliz? Si estás en tu propósito, eso va a producir felicidad. Y ahí lo que les recomiendo es que busquen un video de un anciano, que lo acabo de ver, lo compartí con todos mis grupos en WhatsApp, que está haciendo ejercicio como Rocky. Comienza el video y se ve el señor que está levantando ahí una tetera que está llena de agua y está empezando a hacer un esfuerzo, levantarla. Ay, ay, ahí empieza y lo observan unos vecinos y todo el mundo dice, pues, ¿qué está haciendo este loco, no? Y lo sigue levantando. Luego ya pasan los días y ya aparece Rocky, ya está el tipo música de Rocky, ya sale vestido con una ropa deportiva y se ve que está corriendo y demás, y se ve que está haciendo ejercicio, los brazos y los vecinos ahí muy preocupados, ¿qué pasa? Le hablan a la hija y la hija llega y lo ve y está ahí levantando, muy ocupado, y pues la hija se queda, pues quién sabe qué pasará con mi papá. Llega ya el día que es la cena navideña, entonces se ve que se está preparando en su casa, poniéndose su traje, su corbata bien puesta, preparándose todo, pues obviamente ahí bien rasurado y todo, y el señor ya corría casi como Rocky. Llega a la casa de su hija, le abre la puerta, la hija lo abraza, lo saluda muy bien y todo, y luego se ve que trae una caja con una envoltura, un regalo, entonces baja la nieta, va bajando la escalera, y entonces abre la caja y trae una estrella que se coloca en el árbol. Y el abuelo lo que hace es toma a la nieta y la levanta para que coloque la estrella en el árbol. Entonces la pregunta sería, a ver, de nuevo recapacitemos, ¿cuál era su propósito? Prepararse para poder levantar a la nieta él solo, no pedir ayuda a otros y que su nieta colocara la estrella de Navidad en el árbol. Tu Ikigai, eso es en consecuencia lo que te va a hacer feliz. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y yo lo que les diría es que si hemos aprendido esto, ¿qué es realmente lo que importa? Esta crisis nos está fortaleciendo y bienvenida sea. Muchas gracias a todos y espero que tienen alguna pregunta o comentario. Joe, pues sí, ya te agradecemos inmensamente el que hayas compartido esta conferencia tan bonita con nosotros. La verdad es que justo esos breves tips que nos has estado dando sobre entender
que siempre hay un espacio más para llenar, que tenemos que aprender a colaborar y tener esa armonía y amor en familiar, como estabas nombrando ahora con el ejemplo de la nieta y el abuelo. Es esos momentos que más felices nos hacen y tenemos que guardarlos para que sean pues nuestro motor de búsqueda y motivador. No sé si quieres aportar algo más, pero en nombre de todo el equipo TXN, muchísimas, muchísimas gracias. No, creo que en este caso menos es más y lo importante es que entendamos para qué estamos. Pues muchísimas gracias, que tengas una feliz Navidad. Y para concluir este gran evento del día, espero que todos hayan estado muy atentos, que lo hayan disfrutado mucho. Y como consejo me gustaría darle en nombre de todo el equipo tres principales puntos y que pueden escribirlo ahí a la carta del Niño Dios o de los Reyes Magos. Y es mi deseo de corazón hacia ustedes, que ya las dijo Víctor Cooper una vez, bueno, que estos 3 consejos principales es: 1, que aprendamos a ser bondadosos, que aprendamos a ser mejores personas, que nos demos cuenta de crear una empatía con los demás y de saber actuar siempre con buena fe. El segundo es aprender a vivir alegres. Tenemos 1000 razones por las que estar tristes, por las que estar enfadados en esta vida. Claro que no puedes ser alegre si te falta el trabajo, si algún familiar está enfermo, pero seguramente que al cabo de tu día hay un mínimo detalle que te está aportando esa alegría y es de lo que te debes de aferrar para que sigas logrando tus sueños. Y el tercero, y en un punto un poco más profesional o empresarial, sería que la vida es muy simple, que a veces nos la complicamos mucho, que tenemos que aprender a ver esas dificultades como grandes oportunidades y tenemos que aprender a hacer esas pequeñas cosas ordinarias de una manera muy extraordinaria. Ese sería mi deseo para todos vosotros, que creo que actuando así podemos cambiar muchas cosas del mundo y al final esto es solamente una etapa que tenemos que llevar lo mejor posible entre todos. Quiero agradecer a todo el equipo de TXN, a la cámara, a Iván García, el cabrito. Aquí en la parte técnica tenemos a Jonathan Casaneda. En sonido hemos tenido a Isaías Guevara, más conocido como Parcero. Bueno, a David lo hemos tenido dentro del foro y a todos los participantes, infinitas gracias por habernos dado su tiempo. Voy a tomarlo así para poder escucharos mucho mejor y no escucharme eco. Y a todos los que han estado detrás de la cámara o detrás de esta pantalla durante toda la mañana. Esperamos que al final este regalo que nació del corazón haya llegado a todos vosotros de una manera muy directa, muy cercana y que al final esta pantalla solamente haya sido un portal para haber entrado de una manera muy cálida a vuestros hogares. Muchísimas gracias, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año 2021 y que vengan muchos, muchos, muchos sueños y muchas nuevas aventuras en las que podamos embarcarnos juntos. Os mando un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo TXN y feliz Navidad.